Bienvenido, querido oyente, agentes inmobiliarios de Marple. Esta noche, a través de los páramos azotados por el viento, una sola nota de violín rompe el silencio, y tras su música inquietante, se esconde un secreto que solo Miss Marple puede oír. Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. La tarde en St. Mary Mead era de esas que parecen contener la respiración, un silencio tenue, el leve crujido de viejas vigas y el lento ritmo de un reloj de diciembre. Las callejuelas estaban cubiertas de escarcha y el humo de las chimeneas se elevaba con majestuosa serenidad hacia el cielo que palidecía. Era una estación que prometía solo tranquilidad. Y sin embargo, en el aire se percibía esa extraña quietud que a veces se siente antes de una confesión silenciosa, expectante, inevitable. En la vicaría, la señora Clement ultimaba los detalles del concierto benéfico de Navidad, tamborileando con los dedos sobre el borde de su cuaderno. Las señoras del Instituto de Mujeres han confirmado los postres, el coro tiene sus villancicos y el señor Philby ha tenido la amabilidad de ofrecer su solo de violín, dijo con cierta firmeza, como si dudara de su propia eficacia. El vicario asintió amablemente, aunque su mirada, fija en la escarcha del exterior, parecía más preocupada por el cambio de tiempo que por los postres. Fue este modesto concierto local, con un ligero toque competitivo, el que había devuelto al pueblo a su habitual bullicio invernal. Desde las declaraciones de la señora Price Ridley en su salón hasta la cola llena de chismes en la oficina de correos, se hablaba del invitado especial que venía del norte para acompañar al señor Philby. Un músico profesional, decían, un hombre de extraordinaria sensibilidad, aunque extrañamente reservado. Toca como si recordara algo que no puede perdonar, murmuró la señora Bantry a su marido, mientras doblaba una cinta alrededor de una cesta. Era precisamente el tipo de frase que se extendía como la pólvora. Al anochecer, la historia ya se había adornado con detalles. El misterioso violinista había tocado para la realeza, o había huido de un escándalo, o buscaba refugio del bullicio del mundo. Las versiones varían según el afán de dramatismo de quien las contaba. Solo la señorita Marple, que cosía tranquilamente cerca de su ventana, parecía impasible. Hacía tiempo que había descubierto que los extraños rara vez traían consigo misterios, simplemente revelaban lo que ya estaba presente. Su pequeño salón estaba impregnado del delicado aroma a pino y cera de abeja. Estaba puliendo el marco de plata que contenía una fotografía de su difunto sobrino cuando la primera nota musical, tenue y débil, llegó desde la parroquia, dubitativa, casi reacia. El sonido del violín, tenue como la luz del sol invernal, la alcanzó a través del aire helado. Se detuvo, con la aguja a medio coser. Era una melodía que le resultaba vagamente familiar, no de un himnario ni de un villancico, sino de un lugar más íntimo, una melodía que temblaba al borde de la tristeza. En ese mismo instante, en la calle principal, el señor Philby paseaba por el pasillo de la sacristía, con las manos temblando ligeramente alrededor del arco. «Toca maravillosamente», le dijo al conserje, «pero es peculiar, si me entiende». No habría pensado que un tipo tan callado pudiera cautivar al público. El conserje, que se enorgullece de su franqueza, se limitó a responder: «Algunos tocan para olvidar, señor. Otros para recordar». El ensayo fue un desastre. Los dedos del acompañante resbalaron una vez, y en 2 ocasiones el sonido del violín se quebró como si una mano invisible lo estrangulaba. Algunos miembros del coro intercambiaron miradas de inquietud. Nadie quería ofender a ningún invitado, pero la interpretación sonaba demasiado cruda, demasiado humana para la alegre reunión parroquial. Cuando la última nota se apagó, el silencio se sintió opresivo, como el aire que se ha respirado demasiado tiempo en una habitación cerrada.
Más tarde, en el acogedor salón del Blue Boar, el mismo silencio se transformó en conversación. La señora Price Ridley declaró que los temperamentos artísticos eran invariablemente inestables. El coronel Melchett sugirió que el hombre estaba nervioso. La señora Bantry, con su habitual brillo de satisfacción, dijo haber notado que los ojos del desconocido seguían a una mujer del público, una señora con una bufanda roja, sentada cerca del pasillo. Todos se volvieron a la vez para identificarla, pero ningún par de testigos coincidieron en quién era. Miss Marple, con su taza de té en la mano, no dijo nada. Había estado escuchando, no los chismes, sino el ritmo de su invención. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, la melodía aún resonaba en sus oídos, el mismo estribillo lastimero, repitiéndose como un susurro entre las vigas. Desde su ventana pudo ver el tenue brillo de las linternas al final del sendero por donde habían pasado los asistentes al concierto. La escarcha se había endurecido, convirtiendo cada rama en encaje, cada sombra en una hoja afilada. Más allá de los campos comenzaba el páramo, amplio, oscuro y expectante. Una sola nota rompió la noche, y luego el violín de nuevo, tenue pero nítido, proveniente del vestíbulo aunque no había ningún ensayo programado. Vaciló un par de veces y se detuvo. Miss Marple permaneció inmóvil, vela en mano. Durante un largo rato, solo se oyó el tic-tac del reloj. Entonces sonrió, esa pequeña sonrisa cómplice que nadie más en St. Mary Mead poseía, y murmuró, casi para sí misma, «Qué curioso a estas horas. Afuera, el frío se intensificará, el pueblo dormía, o al menos lo fingía, y en el páramo, donde el viento llevaba el sonido como un secreto, algo invisible aguardaba el amanecer. La mañana amaneció pálida y silenciosa, con un frío que conservaba cada huella. La escarcha aún cubría los setos, y las campanas de la iglesia, al comenzar su suave ensayo para la misa de Navidad, parecían repicar a través del cristal. Miss Marple, envuelta en un chal gris, apartó las cortinas para observar el carro de leche avanzar lentamente por el camino. Era una escena cotidiana, y sin embargo, la quietud que siguió a la extraña música de la noche anterior había dejado una leve tensión en el aire, como si el pueblo mismo se resistiera a hablar demasiado alto. En la oficina de correos, la conversación comenzó con cautela, como quien tantea el terreno antes de entrar en un estanque. La señora Price Ridley, la primera en llegar, y por tanto autoproclamada jueza del ambiente matutino, comentó en voz baja que unos ruidos extraños cerca del salón parroquial la habían mantenido despierta. El señor Greenway, al recoger el periódico, añadió que había visto pasar al agente de policía en bicicleta justo después de medianoche. «Patrulla rutinaria», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Una vez que se extendió el rumor, pasó fácilmente entre ellos de la cautelosa curiosidad al terreno más estimulante de la especulación. A las 11, la noticia se hizo más aguda, ya que el violinista visitante no había regresado a su alojamiento. Su habitación en la posada estaba vacía, la cama intacta, y faltaban el estuche y el instrumento. Algunos pensaban que se había ido temprano a ensayar en el teatro, otros que había tomado el primer tren hacia el norte, ofendido quizá por los rumores que corrían por la zona sobre su actuación. Pero la señora Bantry, siempre aficionada al drama, declaró haber visto una linterna moviéndose en el sendero que pasaba junto a la vicaría después de medianoche, y estoy segura, añadió con un leve escalofrío, de que no era la del alguacil. Miss Marple, que había entrado discretamente a comprar sellos, escuchaba sin decir nada. Sus ojos pálidos no se movían con curiosidad, sino con una especie de suave cálculo, observando quién se acercaba más, quién parecía aliviado por la narración y quién evitaba el tema por completo. La naturaleza humana,
solía decir. Era como un bordado, se podía leer tanto por el reverso como por el anverso si uno sabía dónde mirar. Al mediodía, la policía ya había sido alertada formalmente. El inspector Cray, un hombre enérgico de Much Benham, con el aire de alguien habitualmente sorprendido por las complejidades del campo, tomó declaraciones con profesionalidad y objetividad. Una persona desaparecida, probablemente un malentendido, aseguró al pequeño grupo que se había congregado cerca del salón. Sin embargo, ordenó registrar los terrenos, una decisión que los aldeanos recibieron con alarma y a la vez con entusiasmo, pues consideraban tal actividad prueba de que vivían tiempos interesantes. La sala aún estaba fría por la noche. La escarcha se había colado por las ventanas, dibujando delicados dibujos en el cristal. En el escenario estaban los atriles, algunas sillas y unas cuantas partituras. Uno de los niños del coro, enviado a buscar un himnario olvidado, vio el arco del violinista tirado en el suelo cerca del atril, partido limpiamente en dos. Un leve murmullo de asombro recorrió la sala, suave pero unánime. El señor Philby, pálido hasta los labios, insistió en que debía de haber sido un accidente, aunque el temblor en sus manos sugería lo contrario. Afuera, Miss Marple se encontraba al borde del cementerio, con la mirada fija en el páramo que se extendía más allá del seto. La nieve allí había comenzado a acumularse, delicada y engañosa. Recordó la música de la noche anterior, cómo había titubeado, como si el corazón del músico hubiera traicionado su mano. Un sonido curioso, mitad súplica, mitad recuerdo. Algunas melodías, reflexionó, estaban demasiado llenas de verdad para sobrevivir a una interpretación. Cuando el agente regresó del páramo con el estuche del violín abandonado junto al portillo cerca del estanque helado, los presentes se inclinaron hacia adelante al unísono. Estaba cerrado, pero no con el pestillo puesto. Dentro, el violín yacía intacto, su barniz brillando tenuemente incluso bajo la luz gris. Sin embargo, las cuerdas estaban flojas, una de ellas rota. Había también algo más, un trozo de seda roja enganchado bajo el puente, deshilachado como si fuera una bufanda. El inspector frunció el ceño. «Puede que no sea nada», dijo. Pero la señorita Marple sabía lo poco frecuente que era que no fuera nada justo donde se esperaba algo. No hizo ningún comentario, solo observó cómo el señor Philby se giró bruscamente, con una expresión indescifrable. Al anochecer, el pueblo se había enfrascado en su teoría favorita sobre la ocupación del violinista. Algunos murmuraban que se había fugado con una mujer, otros afirmaban que lo habían asaltado o que había desaparecido deliberadamente para evitar la deshonra. Cada teoría parecía consolar a quien la contaba más que la verdad. Miss Marple pasó aquella tarde en su sala de estar, tejiendo con un ritmo pausado. El reloj hacía tic-tac. El fuego crepitaba y, afuera, la escarcha comenzaba a cubrir silenciosamente el camino. Pensó en la seda roja, en el arco roto y en cómo ciertos ánimos se quiebran no por la violencia, sino por la vergüenza. Cuando por fin apagó la lámpara, vio desde la ventana una luz tenue que se movía de nuevo cerca del vestíbulo, esta vez más despacio, deliberadamente. Por un instante pensó en llamar al alguacil. Luego, reconsiderándolo, se ajustó el chal y se limitó a observar. La luz vaciló, se detuvo un instante y se desvaneció hacia la puerta de la vicaría. Miss Marple permaneció inmóvil, su aliento una pequeña nube en el frío. En algún punto de fuga, sintió, yacía la forma de la verdad, aún invisible, como una figura tras las cortinas corridas, esperando la nota precisa para volver a empezar. La tenue luz que se había desvanecido hacia la puerta de la vicaría dejó tras de sí una quietud tan profunda que incluso la escarcha pareció detenerse.
Miss Marple permaneció un instante más junto a la ventana, el contorno de su rostro difuminado contra el cristal. Ya no había movimiento, solo el lento susurro de los setos con el viento. Sin embargo, tenía la clara impresión de algo sin resolver, como una nota que no había encontrado su acorde. Cuando finalmente se giró, lo hizo con la suave y deliberada compostura de quien guarda un pensamiento para retomarlo más tarde. La mañana regresó gris y fría. El pueblo parecía en silencio, aunque no del todo. Los murmullos se habían instalado en el aire. En la vicaría, la señora Clement servía té con manos que temblaban levemente. «Es terrible», Leonard dijo, «absolutamente terrible, que el pobre hombre haya desaparecido, y justo en la semana de Navidad. Ya verás, la prensa lo publicará pronto. Alguien dirá que lo asesinaron, siempre lo hacen». El vicario, cuyo sentido de la proporción solía perdurar donde otros no, murmuró que, hasta que las pruebas demostraran lo contrario, la caridad exigía moderación. Su esposa, sin embargo, ya había pasado de la moderación al inconveniente moral de la sospecha. Hacia el mediodía, el inspector Cray había regresado. El violinista seguía desaparecido y la búsqueda en el páramo había resultado infructuosa. Habían aparecido algunos objetos curiosos: una cerilla medio quemada cerca del estanque, huellas que llegaban hasta la mitad del muro del cementerio y terminaban inexplicablemente, y un hilo de seda que coincidía con el trozo encontrado en el violín. Para Cray, nada de aquello era más que una casualidad. «Probablemente se haya marchado de mal humor», dijo. «Los artistas son propensos a ese tipo de cosas. Viven de los nervios». Miss Marple, sentada tranquilamente junto a la señora Bantry cerca de la chimenea, esbozó una leve sonrisa. «En efecto», el inspector dijo en voz baja, «pero los nervios no suelen marcharse sin una maleta». Su tono fue lo suficientemente suave como para evitar la censura, pero varias cabezas se volvieron hacia ella. La señora Price Ridley ajustó el broche con una precisión algo afectada. «Si me preguntan», dijo sin que nadie se lo pidiera, «ese hombre tenía algo en la conciencia». Se le notaba en la mirada. «No me extrañaría que se hubiera suicidado. Ya saben, el temperamento artístico». El coronel Melchett resopló. «Tonterías. Los que pretenden hacer eso no tocan una melodía antes». El vicario tosió levemente y la conversación se convirtió en murmullos educados. Fue durante este cortés intercambio de palabras que la joven Alice Dent, la doncella de la vicaría, entró en la habitación con expresión preocupada. «Disculpe, señora», susurró a la señora Clement, «pero alguien la busca en la puerta del jardín». La señora Clement se levantó sobresaltada. «¿A mí? ¿A estas horas?». Intercambió una mirada con su marido, quien frunció el ceño y la siguió hasta la puerta. A través del vestíbulo, la señorita Marple divisó a la visitante una mujer envuelta en un largo abrigo oscuro, con el rostro velado por una bufanda de seda carmesí. La conversación en la puerta fue breve, casi ahogada por el viento. La mujer habló rápido, con urgencia, y cuando la señora Clement le tendió la mano, la retiró. Luego, con un gesto que pudo ser de gratitud o de temor, se dio la vuelta y se alejó por el sendero hacia la iglesia. El vicario regresó solo, preocupado. Dijo que se había equivocado de casa. Le contó a su esposa, aunque su tono denotaba más cortesía que seguridad. Miss Marple no hizo ningún comentario. Pero el color de la bufanda se le había grabado en la mente, ese mismo tono intenso que había visto desgarrado bajo el puente del violín. Las apariencias, reflexiona, eran cosas curiosas. A menudo decían la verdad, pero solo a quienes sabían interpretarlas. Esa tarde, un nuevo hilo se sumó a la trama de los chismes. El violinista había estado prometido con una mujer de cierta posición en Leeds.
y, según el repentino recuerdo del señor Philby, había ocurrido un asunto muy desafortunado. No se dieron nombres, pero los aldeanos aportaron muchos. El propio señor Philby palideció ante la curiosidad amistosa y cuando le preguntaron si conocía a la dama, murmuró algo sobre círculos profesionales y malentendidos lamentables. Sus manos, observó la señorita Marple, no dejaban de moverse. Pulían sus gafas, doblaban sus guantes, ajustaban las partituras que ya no necesitaban orden. Al anochecer, la escarcha había vuelto a espesar y el salón parroquial permanecía cerrado, una silueta negra recortada contra el páramo. Miss Marple, de regreso a casa desde la vicaría, se detuvo junto a la puerta donde había estado la mujer del pañuelo carmesí. Ahora solo se veían unas huellas ligeras y decisivas que apenas llegaban a la mitad del camino antes de girar hacia la senda de la iglesia. Se arrodilló un instante, tocando la huella donde un talón se había hundido más que los demás. Un paso apresurado, tal vez, o una vacilación. Esas pequeñas diferencias, pensó, a menudo contaban la historia completa. Desde la entrada del salón llegó un sonido, el leve crujido de una puerta que se movía con el frío. Alzó la vista, pero el camino estaba desierto. Solo el viento se movía, rozando los tejos con sus pálidos dedos. La campana de la iglesia dio las 4 y su eco resonó a lo lejos en el páramo. Por un instante sintió el peso del pueblo, sus secretos cuidadosamente plegados bajo su respetabilidad, sus miedos alisados como lino recién lavado. Al llegar a la puerta, se detuvo a mirar atrás. Una figura solitaria cruzaba el prado hacia la posada, encorvada contra el frío. Era inconfundiblemente el señor Philby, llevando algo largo bajo el brazo, envuelto en papel marrón. Echó un vistazo a su alrededor y aceleró el paso. La señorita Marple lo observó hasta que desapareció de su vista. Luego entró, con el rostro sereno, mientras su mente daba vueltas a las piezas de un rompecabezas aún sin nombre. El objeto envuelto en papel que llevaba el señor Philby bajo el brazo permaneció en la mente de la señorita Marple mucho después de que la puerta se cerrara tras ella. Se sentó en silencio junto al fuego. El suave crepitar de la madera de pino era el único sonido en la habitación. Afuera, las farolas de la calle principal parpadeaban con la brisa, su luz temblando como pequeñas confesiones. En algún lugar, un perro ladró una vez, con fuerza, y luego guardó silencio. Era una noche que invitaba a la reflexión, y la señorita Marple, cuyas reflexiones rara vez eran ociosas, comenzó su silencioso hilvanado mental, uniendo los fragmentos dispersos de gestos y circunstancias, hasta que un tenue patrón comenzó a perfilarse. Mientras tanto, en la posada, la llegada del señor Philby causó cierta sorpresa. Pidió que le subieran la cena a su habitación y que nadie lo molestara hasta la mañana. La posadera, una mujer sensata con la calma propia de quien ha superado escándalos y escasez, consideró su actitud inusualmente cortante. Aún así, no dijo nada. Al fin y al cabo, la cortesía del pueblo exigía discreción y no prestar demasiada atención. Al amanecer, el pueblo despertó con el crujido de las botas sobre la nieve y el tenue murmullo de las voces policiales frente al ayuntamiento. Se había hecho un descubrimiento, no un cadáver, como los rumores habían insinuado en un principio, sino algo que inquietó incluso al pragmático inspector Cray. Dentro del ayuntamiento, en la pequeña antesala donde los músicos guardaban sus instrumentos, una silla yacía volcada junto a un puñado de cenizas. Entre los restos grises había un trozo de papel medio quemado con apenas unas palabras. Perdona lo que no se puede perdonar. El resto se había perdido en el fuego. La señorita Marple, convocada a petición de la señora Bantry. Ya sabe cómo le interesan estas cosillas. Inspector, examinó la escena con discreta calma.
Sus dedos rozaron el borde de la nota chamuscada, sus ojos siguiendo el tenue rastro de hollín por las tablas del suelo hasta la chimenea. «¡Qué intento tan limpio!», murmuró. Cray frunció el ceño. «¿Intento de qué, señora?». Ella alzó la vista con suavidad. «De borrado, pero la naturaleza humana rara vez arde de forma uniforme». El inspector suspiró, ya acostumbrado a sus delicados acertijos. Tenía una testigo, la joven Alice Dent. Había visto una linterna moviéndose en la ventana del vestíbulo cerca de la medianoche, la misma hora en que la señorita Marple había observado una luz similar desde su casa. Al ser interrogada, Alice no pudo decir quién la había llevado, solo que los movimientos de la figura parecían cuidadosos, casi ensayados. La hora, observó el inspector, coincidía exactamente con el momento en que se supo por última vez que el violinista había estado con vida. La mención del violinista puso nerviosa a la señora Clement. Sin duda, el inspector dijo: «No podemos suponer lo peor. Puede que se haya marchado avergonzado o enfadado. Los músicos no son gente convencional». Pero su voz delataba inquietud. Miss Marple pensó en lo fácil que era que la caridad moral se convirtiera en miedo al escándalo. En pueblos como estos, la reputación no era solo moneda de cambio social, era vital. Más tarde, en el Blue Boar, la conversación giró rápidamente en torno al señor Philby. Su ausencia en el entrenamiento matutino, su recado nocturno, el curioso paquete que llevaba bajo el brazo, todo dio pie a numerosos comentarios. El coronel Melchett lo tachó de sospechoso, con el tono de quien se complace en aplicar la lógica a los chismes. La señora Price Ridley, sintiéndose respaldada, declaró que Philby siempre había mostrado orgullo, y el orgullo, recordó a todos, era el primer paso hacia el desastre. Solo la señora Bantry parecía pensativa. «Es demasiado precavido», dijo en voz baja. «Quienes protegen sus emociones con tanto celo suelen tener algo frágil en su interior». Miss Marple, escuchando con aparente indiferencia, observaba el ritmo de la conversación más que su contenido. Cada voz tenía su motivo: miedo, vanidad, seguridad en sí misma. La verdad, reflexiona, a menudo se escondía en lo que la gente necesitaba creer, no en lo que afirmaba saber. Esa tarde dio un breve paseo frente a la posada. Había empezado a nevar, sumiendo al mundo en un silencio sepulcral. Observó las cortinas de la habitación del señor Philby corridas, pero una tenue sombra se movía tras ellas, con paso lento y pausado. Un instante después, la ventana se entreabrió y un tenue hilo musical escapó de unas pocas notas de violín, tímidas pero precisas. Luego, de repente, silencio. Era el tipo de silencio que más desconfiaba de Miss Marple. No la pausa natural de la reflexión, sino el silencio de algo oculto. Esperó un instante más y continuó por el sendero, dejando sus pasos nítidas huellas en la nieve. Al pasar el cementerio, vio al inspector Cray hablando con el sacristán, ambos inclinados sobre una pequeña hondonada donde la nieve se había removido. «Nada importante», dijo Cray con brusquedad al acercarse a ella. «Una huella, pequeña, puntiaguda. Quizá el zapato de una mujer. Podría ser la misma que las que hay cerca de la puerta de la vicaría». La mirada de Miss Marple siguió su gesto. O dijo con suavidad: «Alguien que desea que así parezca». El inspector soltó una risita seca, sin saber si ella se burlaba de él. Otra vez con las apariencias. Señorita Marple?», dijo. Una de sus cosas favoritas. Ella sonrió levemente. «Solo porque son tan instructivas, inspector. Nos dicen menos sobre lo que es real y más sobre lo que la gente desearía que fuera real». Al anochecer, se corrió la voz de que el señor Philby había enfermado. La casera le dijo al médico que se encontraba bastante mal, pálido, como la escarcha y con mucho frío.
El doctor Haydock, tras examinarlo, observó que el hombre sufría de shock, agotamiento y quizá algo de nerviosismo. Cuando le preguntaron directamente si había tenido noticias del violinista desaparecido, Philby esbozó una sonrisa forzada. «Actuamos juntos durante años, doctor», dijo en voz baja. «Pero algunos dúos terminan en silencio». Más tarde, mientras la nieve se acumulaba contra su ventana, la señorita Marple cerró su cuaderno y lo dejó junto a la lámpara. Su labor de punto permanecía inacabada, un único hilo rojo brillando a la luz del fuego. Afuera, el viento soplaba suavemente sobre el páramo, trayendo consigo un tenue sonido como la vibración de una sola cuerda de violín pulsada en la oscuridad. La leve vibración pareció perdurar en el aire, mucho después de que el viento hubiera amainado, como si el páramo mismo recordara un sonido. Miss Marple escuchó un instante más, con el rostro indescifrable bajo la tenue luz del fuego. Luego se levantó, encendió la lámpara y se quitó el chal de lana, un gesto habitual, práctico y reflexivo a la vez. Afuera, la nieve comenzaba a acumularse, cubriendo tejados y setos con una delicada discreción. Sospechaba que en algún lugar de esa blancura se encontraba la razón por la que la paz del pueblo había comenzado a resquebrajarse. En el Blue Boar, la clientela era menor de lo habitual. Incluso los chismes, al parecer, se marchitaban bajo el peso de la incertidumbre. Sin embargo, cuando entró Miss Marple, la conversación se reavivó como una llama que encuentra oxígeno. La señora Bantry la llamó de inmediato, con la chispa de la curiosidad aún intacta. «Mi querida Jane, ¿te has enterado de las últimas noticias?» «Por supuesto. El agente ha encontrado el guante de esa mujer de cuero rojo cerca de la puerta junto al estanque. Del mismo tono que su bufanda, diría yo. Pero nadie sabe quién es ni a dónde ha ido». Miss Marple aceptó su té sin responder de inmediato. La conversación la inundó fragmentariamente el misterioso visitante de la vicaría, la repentina enfermedad del señor Philby, la nota quemada. Para los demás, eran curiosidades aisladas, pero para ella habían comenzado a converger tenuemente como constelaciones vislumbradas entre las nubes. Preguntó en voz muy baja, ¿era un guante derecho o izquierdo? La señora Bantry parpadeó. «Pues el derecho, creo». «¿Importa?» Miss Marple sonrió. «Al final, casi todo importa». Al fondo del bar, el inspector Cray hablaba con el doctor Haydock. Sus voces eran bajas, pero lo suficientemente altas para que los oyeran con atención. «No hay rastro del desaparecido», dijo el inspector. «Ni equipaje, ni billete, ni testigos en la estación. Es como si se hubiera adentrado en el páramo y no hubiera vuelto jamás». Haydock asintió. «¿Y Philby?» «La mitad de sus problemas se deben a la culpa, de eso estoy seguro. Pero, ¿culpa por qué? Esa es otra cuestión». Cray se frotó las sienes. «Tendré que hablar de nuevo con la señorita Marple. Ella ve lo que otros dramatizan». Cuando lo hizo a la mañana siguiente, ella lo recibió con una educada sorpresa. La luz de la nieve inundaba su salón como una suave bruma. «Tiene usted una forma», dijo él, de fijarse en las cosas que no parecen encajar. La señorita Marple pareció pensativa. «Solo me fijo en lo que los demás pasan por alto. Por ejemplo, nuestro violinista desaparecido. Todos se preguntan a dónde ha ido, pero nadie pregunta qué pretendía dejar atrás». El inspector frunció el ceño. «¿Qué significa?» Ella alzó la vista. «Perdonar lo que no puede ser citado. Suena como el comienzo de una carta, ¿verdad? Un mensaje, quizá, aunque no necesariamente dirigido a nosotros». La expresión de Cray se tensó. «¿Crees que alguien quemó esa nota intencionalmente?» «Oh, creo que varias personas podrían haber tenido un motivo», dijo con suavidad. «Pero la intención y la culpabilidad rara vez van de la mano, inspector. A veces,
una solo oculta la sombra de la otra. Miró a su alrededor en la sala de estar, y la comodidad del lugar, de alguna manera, acentuaba su incomodidad. ¿Crees que la mujer con la bufanda roja forma parte de esa sombra? Creo, respondió, que formó parte del mismo cuadro, aunque está por verse si lo pintó ella o simplemente se acercó demasiado. Esa tarde, un pequeño suceso aceleró el pulso del pueblo, y la mujer fue vista de nuevo, esta vez por Alice Dent cerca del cementerio. Caminaba a paso ligero, con la cabeza gacha y la bufanda bien ajustada para protegerse del frío. Cuando Alice la llamó, la mujer no volvió, pero un trozo de seda roja se desprendió de su manga y se enganchó en la verja. Cuando Alice llegó, la mujer ya se había marchado. El inspector Cray se hizo con el fragmento, comparándolo sombríamente con la seda desgarrada hallada en el violín. La coincidencia era indiscutible. «Ella es nuestra clave», declaró. «Si la encontramos, encontraremos al hombre». Sin embargo, su certeza sonaba extrañamente ensayada, como si se estuviera dando ánimos a sí mismo. Miss Marple no dijo nada de su tranquilo paseo esa misma tarde. La nieve se había convertido en un fino polvo que susurraba bajo sus botas. Siguió el sendero que pasaba junto a la vicaría y bordeaba el seto donde las huellas se habían desviado. A mitad de camino hacia la iglesia, se detuvo, percibió en el aire un leve olor metálico. No era sangre, no del todo, pero sí algo parecido al miedo. Más allá del seto se alzaba el salón parroquial, cerrado y a oscuras, salvo por un tenue hilo de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Esperó, invisible, mientras la puerta se entreabrió. Una figura esbelta, femenina, emergió. Su bufanda ya no era roja, sino pálida, quizá del revés. La mujer vaciló un instante y luego comenzó a caminar hacia el páramo. Miss Marple la siguió a cierta distancia, observando la cautela con la que daba cada paso, como si el suelo mismo pudiera delatarla. Al llegar al portillo, la mujer se detuvo. Se inclinó como para recoger algo de debajo y deslizó un sobre doblado en su abrigo. Luego se desvaneció en la blancura que se extendía tras el seto. Miss Marple permaneció inmóvil. El mundo estaba en silencio, salvo por el leve susurro del viento sobre el páramo. Una campana de iglesia dio las 6, su sonido desvaneciéndose como el aliento sobre el cristal. Se volvió hacia el pueblo, repasando mentalmente el contorno de lo que había visto. Había un propósito en los movimientos de aquella mujer, no pánico, y Miss Marple sabía que el propósito era mucho más raro que el miedo. La nieve volvió a caer, suave y silenciosa, cubriendo las huellas casi al instante. Detrás de ella, en el vestíbulo a oscuras, la leve vibración de una cuerda de violín tembló una sola vez y se detuvo. La leve vibración se desvaneció, dejando solo el viento y el lento hundimiento de las huellas. Miss Marple caminó a casa entre la nieve que caía, su linterna dibujando un pálido círculo en la oscuridad. Había visto lo suficiente para suscitar la reflexión, pero aún no para creer, y la creencia, según su experiencia, siempre era la más peligrosa de las dos. Cuando llegó a su puerta, la nieve ya había ocultado su sendero, como si el pueblo también prefiriera sus secretos intactos y sin perturbar. En la vicaría, una luz aún brillaba en el estudio. La señora Clement, que no podía dormir, tejía junto al fuego mientras su marido leía el último parte policial. La descripción de la mujer, dijo en voz baja, coincide con la de alguien que se alojó en la parroquia vecina, la señora Larkin. Se marchó de repente la primavera pasada, en circunstancias sospechosas. Su esposa alzó la vista bruscamente. Sorpresas sospechosas. Él vaciló. Dinero, supongo, y sentimentalismo. El tono del vicario denotaba aversión por ambos por igual. Miss Marple llegó unos minutos después, con su chal reluciente por los copos de nieve. Aceptó el té, como siempre.
no por sed, sino porque el té creaba tiempo, y el tiempo era el disolvente más seguro de la verdad. Recuerda preguntar con suavidad si el señor Philby mencionó alguna correspondencia del violinista antes de su llegada. La señora Clement frunció el ceño. Que yo sepa, ninguna. Aunque sí parecía inusualmente nervioso aquel día, insistió en que se reacomodaran las sillas, como si esperara a alguien indeseado. Miss Marple asintió, con la mirada dulce pero atenta. Acomodar las sillas con suavidad suele ser un signo de temor disfrazado de control. A la mañana siguiente se produjo una especie de alivio, no en el clima, sino en la moderación. El inspector Cray llamó a Philby para interrogarlo nuevamente. El músico lucía pálido, con los dedos inquietos sobre el ala de su sombrero. «¿Conocía usted al hombre desaparecido desde hacía años?», dijo el inspector. «Seguramente puede aportar algo de información». La respuesta de Philby fue pausada, cada palabra marcada por el cansancio. «Actuamos juntos una vez, hace mucho tiempo. Era brillante, demasiado brillante. Arruinó la vida de una mujer y casi la mía. Se detuvo bruscamente, dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de sus palabras». El inspector entrecerró los ojos. «¿Y su nombre?». «Eso», murmuró Philby. «No me corresponde decirlo». Cuando la noticia llegó a la calle principal, floreció como escarcha sobre el cristal, intrincada, fría e imposible de borrar. La señora Larkin, la inquilina caída, el violinista desaparecido, el hombre que no hablaba, era el tipo de triángulo moral que St. Mary Mead sabía adornar con conjeturas. La señora Price Ridley lo declaró un caso perfectamente obvio de venganza celosa, mientras que el coronel Melchett insistió en que se trataba de un amor que se había agriado. La señorita Marple, que escuchó ambas opiniones en la tienda de comestibles, reflexiona que la naturaleza humana rara vez ofrecía explicaciones tan sencillas. Esa tarde volvió a caminar hacia el páramo. La nieve se había endurecido durante la noche, brillando con una engañosa inocencia. Cerca del portillo, donde habían encontrado el guante rojo, algo oscuro sobresalía de la nieve acumulada en la esquina de un sobre doblado, medio enterrado. Se arrodilló y con mano firme quitó la escarcha. El papel estaba húmedo pero legible, aunque la tinta estaba borrosa en algunos puntos. Decía: «Si vienes al salón esta noche, trae lo que prometiste. No más demoras. El tiempo se nos acaba. Sin firma, sin dirección, solo la tenue huella de un pulgar en el borde inferior». Miss Marple guardó la nota en su abrigo y miró hacia el vestíbulo lejano, cuya silueta negra se recorta contra el cielo blanco. En algún lugar de aquel sencillo edificio, un reloj marcaba el tiempo. Un reloj común y corriente, cuya paciencia supera la ira humana. Al darse la vuelta para marcharse, notó un pequeño detalle de 2 pares de huellas, unas ligeras y otras más pesadas, que se cruzaban cerca de la puerta y se separaron bruscamente. Unas conducían de vuelta al pueblo. Las otras terminaban, inexplicablemente, en el estanque. El inspector Cray recibió la nota con el ceño fruncido. «Así que ahora tenemos correspondencia», dijo. «Podría concernir a cualquiera». Miss Marple asintió de inmediato. «En efecto, inspector, pero no concierne a todo el mundo. Ahí radica la diferencia». Su calma lo irritaba. Él prefería el dramatismo a la sutileza. «¿Cree que Philby la recibió?», insistió. «¿O la escribió?». Ninguna de las dos, dijo en voz baja. Aunque me atrevería a decir que estaba al tanto de su existencia. El inspector la observó. ¿Y la mujer? Las agujas de tejer de Miss Marple tintineaban una vez antes de que respondiera. Algunas mujeres esperan ser perdonadas. Otras esperan ser descubiertas. La distinción se malinterpreta a menudo. Esa tarde, el deshielo se convirtió en aguanieve.
lavando la nieve de las lápidas. Miss Marple observaba la lluvia por la ventana, con la mente dividida entre los vivos y los desaparecidos. Había conocido muchas clases de culpa en su vida: la ruidosa, que se confesaba a sí misma, y la más silenciosa, que simplemente cambiaba de hábitos. El pueblo estaba lleno de ambas. Presintió que, entre ellos, había alguien que había confundido una con la otra. Justo antes de la medianoche, un golpe suave e incierto resonó en su puerta. Al abrirla, se encontró con Alice Dent, empapada y temblando. «Por favor, señorita Marple», susurró. «Será mejor que venga. El vicario me ha enviado. Han encontrado algo junto al estanque». La señorita Marple tomó su chal sin prisa. «¿Algo?», preguntó. Los ojos de la joven se abrieron desmesuradamente y su voz temblaba. «Un hombre, señorita. O lo que queda de él». La linterna parpadeó cuando Miss Marple salió a la lluvia. El aire olía a barro y hierro. Más allá del cementerio, unas voces murmuraban temerosas, apagadas, intentando no decir lo que ya sabían. La siguió hacia el páramo, su figura diminuta contra la oscuridad, y al llegar a la orilla del estanque, vio, bajo el tembloroso reflejo de las linternas, lo que parecía ser el contorno de una mano, medio cubierta por los juncos, que aún se extendía hacia arriba como si quisiera tocar la superficie. Las linternas se mecían con el viento, su luz temblando sobre la superficie del estanque. El aguanieve se había espesado hasta convertirse en finas agujas que pinchan la piel y difuminar las siluetas de quienes se congregaron en la orilla. El agente, con el agua hasta las rodillas, el rostro demacrado y pálido, hizo un gesto para que trajeran la camilla. Lo que habían encontrado no estaba completamente sumergido, atrapado entre los juncos como si buscara aire en el último instante. La manga de un abrigo oscuro se aferraba a la mano, y cuando la linterna del inspector iluminaba el puño, un tenue hilo carmesí se transparentaba a través de la tela empapada. Miss Marple permanecía algo apartada, con el chalé bien ajustado para protegerse de la lluvia. Los aldeanos, contenidos por la serena autoridad del vicario, murmuraban en breves y culpables murmullos. La muerte había rondado St. Mary Mead antes, pero rara vez tan cerca de Navidad y nunca de una forma que altera tanto el equilibrio entre la charla y el duelo. Cuando el agente y el médico se arrodillaron junto a la figura, los murmullos se desvanecieron en un suspiro colectivo. El veredicto del doctor Haydock fue contundente. Hombre. Murió hace un día, tal vez 2. No había señales de lucha en las heridas superficiales, aunque el agua puede engañar. Se inclinó hacia él, limpiando el barro de su rostro. «Dios mío, es él, el violinista». Un murmullo recorrió a los presentes, una mezcla de horror y reivindicación. La señora Price Ridley se llevó la mano a la garganta. «Lo dije desde el principio», susurró, que tenía algo oscuro a su alrededor. El vicario la miró con un silencioso reproche. Miss Marple, con los ojos entrecerrados, observaba en lugar de reaccionar. Había visto muchas caras de la tragedia, rara vez era quien más gritaba, quien la lloraba con más sinceridad. Cuando subieron el cuerpo a la camilla, un trozo de papel doblado se le escapó del bolsillo al hombre. El inspector lo atrapó antes de que cayera al barro. Lo examinó con cuidado, entrecerrando los ojos bajo su linterna. La tinta se había corrido, pero algunas palabras seguían legibles esta noche por el pasillo que trae el arco. Cray exhaló entre dientes. Así que nuestro instrumento perdido vuelve a ser relevante. La voz de la señorita Marple era tranquila, casi reflexiva. Suele ser así, inspector. La gente rara vez se da cuenta de lo pesada que puede ser la culpa hasta que intenta cargar con ella sola. Él la miró fijamente. ¿Cree usted que lo mataron entonces? Ella negó con la cabeza. Creo que era humano. Eso suele preceder a todo lo demás.
El cuerpo fue llevado al salón parroquial para resguardarlo hasta la llegada del enterrador. Dentro, el lugar olía a madera húmeda y a música que se desvanecía. El instrumento del violinista, recuperado días antes, descansaba sobre la mesa, con las cuerdas recién tensadas y el barniz brillando tenuemente a la luz de la linterna. Cray lo miró fijamente, como si la madera misma pudiera confesar. «Descubriremos quién se reunió con él aquí», dijo. «¿Y por qué?» Al cerrarse la puerta tras ellos, Miss Marple notó algo medio oculto bajo una pila de partituras. Una cerilla de cera, apagada, con un extremo ennegrecido por una mancha de ceniza. A simple vista pasaba desapercibida, pero ella se inclinó para examinar, recorriendo con los dedos la tenue hendidura del mango. «Qué curioso», murmuró. «La marca de un guante, de cuero suave, de una mano pequeña». Afuera, el aguanieve se había convertido de nuevo en nieve, amortiguando el sonido de los pasos mientras la multitud se dispersaba. El señor Philby llegó tarde, con el cuello del abrigo levantado, el rostro pálido al enterarse del descubrimiento. «Dios mío», susurró, «así que es verdad». Cray se giró bruscamente. «¿No lo habías oído?» «Solo rumores», dijo Philby. «Estuve postrado en cama». El médico insistió. Su mirada se posó en el violín que descansaba sobre la mesa, y por un instante algo cruzó su rostro. Dolor, tal vez, o un recuerdo demasiado vívido para ocultarlo. «Lo tocó anoche», dijo. «Solo una vez. La misma pieza que compuso para ella». El laboreo de Miss Marple yacía inerte en su regazo, aunque sus pensamientos se movían con rapidez. «¿Para ella?», repitió con dulzura. La mirada de Philby se dirigió rápidamente hacia el vicario y luego se desvió. La dama en cuestión ya no importaba, pero sí importaba, y todos en la habitación lo sentían. El inspector preguntó: «Señora Larkin, ¿verdad?». El silencio de Philby fue respuesta suficiente. Cuando se marchó, la señorita Marple lo siguió hasta el pasillo. El aire olía ligeramente a cera y lana, húmeda. «Es terrible», dijo sin volverse a pedir perdón demasiado tarde. Ella lo miró en silencio, o conceder a la persona equivocada. Sus hombros se tensaron y luego se desplomaron, como si el peso de las palabras lo hubiera aplastado. «¿Crees que yo?», empezó a decir. Pero ella lo interrumpió suavemente. «Creo que sabes más de lo que estás dispuesto a recordar. El tiempo es un conspirador muy paciente, señor Philby». Cuando regresó a casa, el alba teñía la nieve de un dorado pálido. La campana de la iglesia comenzó su lento tañido matutino, convocando a un pueblo que ahora parecía casi temeroso de su propio reflejo. Miss Marple se detuvo junto a su puerta, observando una pequeña figura cruzar el camino, una mujer envuelta en una capa y con guantes, que se dirigía hacia el páramo. En la mano llevaba un paquete no mayor que un estuche de violín. El pañuelo que le cubría el cuello era rojo de nuevo, un rojo vivo que contrastaba con el blanco. Miss Marple observó hasta que la figura se desvaneció en la distancia, el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el silencio. Luego regresó al sendero de su jardín, sintiendo el suave crujido de la escarcha bajo sus zapatos. En algún lugar a lo lejos, el débil canto de un pájaro rompió la quietud, agudo, solitario y sin respuesta. El grito se desvaneció entre los campos, dejando tras de sí un silencio casi deliberado. Miss Marple permaneció inmóvil junto a su puerta unos segundos más, su aliento elevándose en tenues nubes frente a su rostro. La mujer de la bufanda roja se había desvanecido en el límite del páramo, donde la nieve se fundía con la niebla y se difuminan los límites entre la tierra firme y la memoria. La luz comenzaba a cambiar, tiñéndose de un tenue dorado matutino, pero el pueblo aún parecía sumido en un sueño intranquilo, atrapado entre la vigilia y el sueño. Para cuando Miss Marple llegó a la calle principal,
Ya se oían los primeros indicios de alarma. Alice Dent, tras divisar el mismo destello carmesí cerca del camino, entró corriendo, sin aliento, en la oficina de correos para anunciar que la mujer había vuelto a ir por allí, hacia el estanque. En cuestión de minutos, la noticia se había extendido rápidamente. La señora Price Ridley estaba segura de haber visto una segunda figura siguiéndola de cerca. El coronel Melchett insistía en que debía ser agente de policía. La señora Bantry, la única que conseguía combinar curiosidad y compasión, murmuró: «Sí a quien sea, pobrecita, no encontrará la paz caminando por allí». En la vicaría, el inspector Cray conversó con el médico y el vicario durante el desayuno. El ambiente estaba cargado de cansancio y reproches tácitos. «Verá», dijo Cray, «todo encaja demasiado bien: el muerto, la mujer y el encuentro junto al estanque. Lo que necesitamos ahora son pruebas». El doctor Haydock esbozó una sonrisa sardónica. «Pruebas en este pueblo. Les será más fácil confiar en la fe». El vicario miró a la señorita Marple, que había estado sentada en silencio junto a la ventana. «¿Cree que ella lo mató, Jane?» Ella se acomodó la taza de té antes de responder. «Creo», dijo en voz baja, «que la gente suele actuar como si fuera culpable cuando simplemente tiene miedo. Pero también creo que el miedo puede llevar a cualquier cosa, especialmente cuando el pasado empieza a resurgir». Cray frunció el ceño, sin saber si se refería al tiempo o a algo menos literal. «¿Crees que sigue aquí?» «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «No está lejos en absoluto. El páramo es un lugar solitario, inspector, pero no oculta tanto como recuerda, y la memoria, según he podido comprobar, es una cómplice más eficaz que cualquier cómplice de carne y hueso». Al mediodía, el deshielo se había vuelto peligroso. El hielo del estanque comenzaba a resquebrajarse en delicadas líneas circulares, como si la naturaleza misma traza el contorno de la conciencia del pueblo. El agente Kent regresó de su patrulla con un pequeño paquete envuelto en hule. «Lo encontré junto al portillo», el señor le dijo a Cray. Estaba escondido bajo la nieve. Dentro había un violín con el arco abierto, las crines cortadas limpiamente y la empuñadura ligeramente manchada de un color rojo parduzco. El inspector apretó la mandíbula. Así que para eso había vuelto. Miss Marple examinó el arco con detenimiento, fijándose en la leve marca a lo largo de la empuñadura. «Curioso», murmuró. «La marca de un pulgar izquierdo, presionado con fuerza como si reprimiera un temblor. Quien lo sujetara no tenía buen pulso». Cray asintió con gesto sombrío. «Se está desmoronando, entonces. La culpa provoca eso». «Quizás», dijo Miss Marple, girando el arco entre sus manos. «O la determinación». Esa tarde, paseó con la señora Bantry por el sendero de la iglesia, supuestamente para admirar las campanillas de invierno que comenzaban a asomar entre el deshielo. La señora Bantry, cuyos nervios oscilaban entre la emoción y la ansiedad, bajó la voz. «Jane, querida, dime la verdad. ¿Crees que esta mujer podría volver? Es espantoso pensar en que ande sola por ahí». La expresión de la señorita Marple se suavizó. «Yo diría más bien que no anda sola, sino que regresa a algo que dejó inconcluso. Todos lo hacemos, a nuestra manera». Un movimiento cerca del seto de tejos los interrumpió con un susurro, seguido de la silueta de una figura. La señora Larkin salió de la sombra, con el rostro pálido pero sereno y sus manos enguantadas aferradas al asa de una pequeña maleta. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «he venido a ver al vicario». El inspector, que había sido avisado discretamente, apareció instantes después, con semblante firme pero amable. «Señora Larkin, comprenderá que necesitamos hablar un momento». Ella asintió. «Por supuesto. Ya no tengo nada que ocultar».
La condujeron hasta el salón parroquial, donde la luz iluminaba el violín que descansaba sobre la mesa. Se detuvo en seco al verlo, conteniendo la respiración. «Tenía intención de tocar esta noche», susurró, «para demostrarme que el pasado aún podía ser hermoso». La mirada del inspector se endureció. «Y en cambio, te encontraste con él junto al estanque», negó rápidamente con la cabeza. «No, ya se había ido cuando llegué. Vi algo flotando y su voz se apagó. El agua parecía negra. Pensé que era mi reflejo». Miss Marple la observó atentamente, notando el leve temblor que delataba agotamiento más que engaño. «Lo encontraste», dijo con dulzura, «pero no pediste ayuda». «¿Por qué?» Miss Larkin se volvió hacia ella. «Porque pensé que dirían que había venido a terminar lo que una vez empecé, y quizá», añadió con repentina vehemencia, «hubieran tenido razón». Durante un largo rato, nadie habló. El viento presionaba contra las ventanas del vestíbulo como un oído atento. Por fin, la señorita Marple se puso de pie. El inspector dijo en voz baja: «Hay un pequeño detalle que quizá desee observar. Las cuerdas de ese violín se cambiaron recientemente, pero no se afinaron. Es una costumbre de los cuidadosos, no de los culpables. Alguien se estaba preparando para tocar, no para ocultar nada». Gray miró de ella a la señora Larkin con incertidumbre. «¿Qué quiere decir?». Los ojos de la señorita Marple se posaron en la bufanda roja de la mujer, ahora doblada como una confesión sobre su regazo. «Significa decir que las apariencias vuelven a jugar su mala pasada, haciendo que todos miren en la dirección equivocada. Afuera, el deshielo seguía su lento avance y el estanque susurraba bajo su frágil capa. Y más allá del seto, una nota de violín se elevaba, distante pero inconfundible, interrogativa e inacabada. La tenue nota inconclusa resonó en el aire frío y pareció posarse en cada rostro de la habitación. Incluso el inspector Gray, que hacía tiempo que había dejado de leer poesía, sintió que algo tácito se extendía entre ellos, un cambio, sutil pero seguro, de la acusación a la duda. El sonido, fuera de donde fuese, se desvaneció rápidamente, pero dejó tras de sí una inquietud más profunda que el silencio. Miss Marple permaneció inmóvil cerca de la mesa, con la mirada fija en el violín, como si el instrumento mismo hubiera hablado. La señora Larkin permaneció rígida en su silla, con una mano enguantada presionada contra su garganta. «No es posible», susurró. «Ese sonido se ha ido. Lo vi». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. El doctor Haydock, que se había quedado cerca de la puerta, murmuró que los ecos jugaban malas pasadas en el aire invernal. Pero la expresión de la señorita Marple decía lo contrario. «Ecos», murmuró, repitiendo lo que una vez fue cierto. «No inventen». El inspector aprovechó el momento para retomar el control. «Señora Larkin, me disculpará por la necesidad del protocolo. Afirma haber llegado después de la muerte del hombre, pero se marchó sin avisar a nadie. ¿Entiende la impresión que da eso? Su composición flaquea». «Sí, inspector. Pero tenía motivos para temer lo que la gente pudiera creer. Una vez me habían culpado de algo que no había hecho». Miró hacia la ventana, donde los copos de nieve se aplastan contra el cristal como rostros borrosos. «Y quizá esta vez casi me lo merecía». El señor Philby entró en silencio, con el sombrero en la mano, pálido como si el frío del exterior lo hubiera esculpido. Se detuvo al verla, con una mezcla de culpa y reconocimiento reflejada en sus ojos. «No deberías haber venido», dijo en voz baja. La señora Larkin se volvió hacia él, con voz baja pero firme. «Sabías que vendría, Henry. Me dijiste que nunca te perdonaría. Tú enviaste esa carta». El inspector levantó la cabeza de golpe. «¿Una carta?». Philby vaciló y luego exhaló. «No envié ninguna carta. Lo juro».
La voz de Miss Marple era apenas un susurro. Y sin embargo, alguien lo hizo, señor Philby. Alguien que supo atraerlos a ambos al mismo lugar, a la misma hora, con el violín como cebo. Cray frunció el ceño. Una trampa, entonces. ¿Pero para quién? Miss Marple bajó la mirada hacia la partitura que yacía sobre la mesa, recorriendo con el dedo el título escrito a tinta, El Vals del Perdón, para aquel que aún creía que el pasado podría reescribirse en otra tonalidad. La compostura de Philby comenzó a desmoronarse. Lo arruinó todo, dijo de repente. Mi carrera, su nombre, todo por unos celos insignificantes por un concierto de hace 20 años. Pero yo no lo toqué, por Dios que no. Su arrebato resonó con fuerza en el silencioso salón. Los ojos de la señora Larkin se llenaron de lágrimas. Henry, basta. ¿Crees que no sé cuánto lo odiabas? ¿Cómo querías silenciarlo de una vez por todas? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas como el aire húmedo. Cray se cruzó de brazos. Así que sí había odio. Sí, dijo Philby con amargura. Y lástima, y vergüenza. Él quería su perdón. Yo lo quería a él. Y ninguno de los dos era digno de recibirlo. Miss Marple lo observó en silencio. El odio y la compasión a menudo se presentan con el mismo rostro. Hay que escuchar con mucha atención para distinguirlos, como dos notas en un mismo acorde, cada una esperando su resolución. El inspector se acercó a la ventana, mirando la nieve que caía. Si ninguno de los dos había concertado la reunión, ¿quién lo había hecho? La mujer decía que había venido por una nota que el hombre llevaba en el bolsillo, en la que pedía lo mismo. Pero ¿quién se beneficiaba de su reencuentro? Su frustración era evidente. A menos, añadió, que alguien quisiera silenciarlos a ambos, uno con la muerte y el otro con la sospecha. Un leve sonido interrumpió la puerta al fondo del pasillo, se abrió con un crujido y Alice Dent asomó la cabeza, con el rostro pálido por la inquietud. «Disculpe, señor», dijo, «pero pensé que querría saberlo». Los agentes encontraron huellas, pequeñas, cerca del sendero de la sacristía. Llevan al páramo y de vuelta. La expresión de Cray se ensombreció. «No son suyas». Alice negó con la cabeza. «No, señor. Demasiadas pequeñas. Más bien parecen de una niña». Un escalofrío recorrió la habitación, aunque el fuego seguía ardiendo. Miss Marple frunció ligeramente el ceño. «Un niño», repitió en voz baja. «O alguien lo suficientemente ligero como para caminar sin hundirse. La gente puede parecer más pequeña cuando desea pasar desapercibida». Su mirada se dirigió brevemente a la cortina junto a la puerta, donde una tenue mancha de ceniza afeaba el borde. Para la mayoría no habría significado nada para ella. Era como la mecha de una linterna, apagada a toda prisa. Philby se giró hacia ella de repente, la desesperación venciendo su autocontrol. «¿Crees que ocultó algo?» «Bueno, sí, pero no lo que imaginas. La noche que murió, me encontré con él aquí. Discutimos, sí, pero lo dejé con vida. Dijo que esperaría a que ella hiciera las paces». Su mirada se dirigió a la señora Larkin. «Lo juro». El inspector lo miró con frialdad. «Y no vio a nadie más». «A nadie». Su voz flaquea. Solo el sonido de un arco rompiéndose a mis espaldas y risas. Muy suaves. Pensé que era el viento. Las agujas de tejer de Miss Marple permanecían inmóviles, suspendidas entre puntadas. «El viento», señor Philby dijo con dulzura, «rara vez ríe. Pero la culpa sí suele hacerlo justo antes de recordar lo que olvidó ocultar». Afuera, la nieve caía con más fuerza, cubriendo senderos, huellas y cualquier rastro de pisadas. Desde algún lugar más allá del cementerio llegó el lento tañido de una campana una, luego dos, y después silencio. Miss Marple se levantó con expresión indescifrable. El inspector dijo en voz baja: «Creo que el pueblo ha estado escuchando la música equivocada».
Es hora de que oigamos el resto de la melodía. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas y definitivas. Y a lo lejos, llevada débilmente por el viento frío, llegó de nuevo aquella misma nota de violín, esta vez firme, deliberada e inconfundiblemente humana. La última vibración de la nota resonó en el aire, como insistiendo en que alguien, en algún lugar, seguía tocando. Miss Marple se volvió hacia la ventana, con expresión serena pero concentrada. Afuera, el mundo se había disuelto en la nieve blanca que se acumulaba en el cementerio. El viento aplanaba los setos y la tenue silueta de una linterna se mecía cerca del sendero que conducía a la vicaría. El inspector Cray dio una orden a gritos y 2 agentes salieron a la tormenta. En cuestión de segundos, el sonido se perdió en el páramo. Los demás permanecían en un silencio casi palpable. La señora Larkin se había puesto de pie, temblando, con la mirada fija en la puerta como si esperara que alguien regresara. El señor Philby se llevó una mano a la frente, la postura de un hombre que ya no confiaba en su propia memoria. La señorita Marple, sin embargo, parecía extrañamente tranquila, con la vista fija en el violín que reposaba cerca de la chimenea. El instrumento no se había tocado desde su descubrimiento, o al menos eso creían todos. Entonces notó un leve calor donde no debería haberlo. El inspector dijo en voz baja: «Este bosque ha sido escenario de un asalto recientemente. Diría que hace menos de 1 hora». Cray se inclinó hacia ella, su incredulidad transformándose en irritación. «Imposible. Todos hemos estado aquí». Miss Marple asintió. «Sí, inspector». Y sin embargo, mientras hablábamos, alguien más escuchaba. La puerta del vestíbulo se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de frío. Los agentes regresaron, medio cegados por la nieve, arrastrando entre ellos a un hombre de rostro enrojecido y mirada desorbitada. «Lo encontramos cerca de la puerta de la vicaría», dijo uno. Dijo que le atrajo el sonido del violín. El abrigo del recién llegado estaba cubierto de polvo blanco y sus botas, pesadas por el aguanieve. Levantó la vista y pareció que se contenía la respiración en toda la habitación. Era el jardinero del vicario, Owen Briggs, un hombre tranquilo y discreto al que rara vez se le notaba, salvo cuando cavaban tumbas o podar el seto de tejo. La voz de Cray rompió la tensión. «¿Qué hacías ahí fuera, Briggs?» La respuesta del hombre fue vacilante. «Lo oí igual que usted». La melodía, no era natural, señor. Pensé que era mejor verlo. Sus ojos se dirigieron a la señora Larkin y luego se apartaron. «Sé cosas de aquella noche», añadió, casi suplicando. «Cosas que no creería». El tono de la señorita Marple era amable. «La gente rara vez cree la verdad hasta que está todo arreglado, señor Briggs. Puede hablar con libertad aquí». Tragó saliva con dificultad. Aquella noche estaba cerca del vestíbulo y vi a la dama bajar por el sendero. Y después de que entrara, la siguió otra persona, no ella, el caballero, sino alguien más pequeño. Pensé que era un niño, tal vez. Llevaba una linterna y se mantenía en las sombras. Entonces oí un grito. Corrí, pero cuando llegué al estanque, la nieve caía con fuerza. Vi 2 figuras y luego desaparecieron. La expresión de Cray se endureció. «¿Y no dijiste nada?» «Nadie escucha a un jardinero», el señor dijo con amargura. «No cuando se habla de gente buena». Miss Marple lo miró con silenciosa compasión. «Y sin embargo», dijo, «a menudo son los más callados quienes se dan cuenta cuando la respetabilidad ha dejado sus cortinas entreabiertas». El inspector caminaba de un lado a otro, su ira luchando contra la razón. «Así que ahora tenemos una tercera figura, pequeña. Quizá una mujer, quizá no. Pero, ¿por qué alguien guardaría silencio después?» La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia el cristal esmerilado. «Porque la verdad, inspector,
no siempre es conveniente. Rara vez encaja a la perfección con la reputación. El doctor Haydock, que estaba de pie cerca de la chimenea, se enderezó de repente. Hablando de eso, «Quizá quieras ver esto», dijo, mostrando un frasco de vidrio que había encontrado entre las pertenencias del violinista. En el fondo había un residuo pálido, cristalino e inconfundible para un ojo experto. Morfina, dijo, lo suficientemente fuerte como para calmar el dolor o eliminarlo por completo. La señora Larkin dejó escapar un leve suspiro, llevándose la mano a la boca. Había estado enfermo, murmuró. Dijo que el temblor en su mano no era nada, pero yo lo sabía. El rostro de Philby palideció. Lo tomó para volver a tocar, susurró. Para tranquilizarse. Miss Marple se giró hacia el fuego. Quizás para tranquilizarse. O para disimular que alguien le había dado más de lo que pretendía. El inspector la miró fijamente. ¿Sugiere usted un envenenamiento? Ella sonrió levemente. No lo sugiero, inspector, simplemente reconozco que la línea entre el control y la rendición puede ser muy delgada. La tormenta arrecia al caer la noche. Los agentes habían ido hasta avisar al forense, dejando la sala en penumbra, salvo por el parpadeo de la luz del fuego. Afuera, el páramo era un borrón de plata y sombras. Miss Marple preguntó casi distraídamente al inspector. ¿Recuerda qué puerta estaba cerrada cuando trajeron el cuerpo? Cray frunció el ceño. La lateral estaba atascada de escarcha, creíamos. Ah, dijo ella en voz baja. La escarcha conserva, sí, pero también oculta. Creo que descubrirá que la cerradura estaba girada, no congelada. Cray se acercó a la puerta, tanteando. El pomo se movía con facilidad, no había hielo en el mecanismo. Miró hacia atrás, frunciendo el ceño. ¿Está diciendo que no cayó al estanque por accidente? Los ojos de Miss Marple, brillantes y claros a la luz de la lámpara, lo escrutaron durante un largo rato. Digo que no cayó solo. Una ráfaga de viento sacudió el vestíbulo, lanzando una nube de nieve por la rendija bajo la puerta. El violín sobre la mesa vibró levemente, sus cuerdas emitiendo un zumbido bajo y fantasmal, como si recordara la mano que una vez las guió. Todos se volvieron hacia él instintivamente. Miss Marple, observando, cruzó las manos. Incluso el silencio murmuró que tenía su cómplice. El fuego crepitó una vez y luego se apagó, dejando solo el resplandor de las linternas y el lento goteo del hielo derretido en los aleros. Afuera, un reloj de iglesia comenzó a dar las campanadas, cada nota cayendo en el silencio, como el eco de un crimen repetido tantas veces que ya no podía confundirse. El último tañido del reloj resonó en el aire frío y se apagó. Por un instante, nadie habló, como si todo el salón escuchara algo más allá del sonido humano. El violín, donde lo habían dejado, emitió un leve suspiro al sentir la corriente de aire. Miss Marple permanecía inmóvil junto a la mesa, con la mano apoyada en el respaldo de una silla. La luz de la lámpara iluminaba los mechones plateados de su cabello, y bajo ese tenue resplandor parecía menos una anciana que una paciente archivista de la fragilidad humana, esperando a que los demás terminaran su actuación. El inspector Cray frotó la escarcha del cristal, intentando escudriñar la noche. Así que no cayó solo, dijo. Entonces, ¿quién le ayudó? ¿Philby? ¿La mujer? ¿El jardinero? Tendrá que ser más clara que un poema, señorita Marple. Hay un cadáver y un frasco de veneno, y poco más. Su sonrisa era amable. La claridad, inspector, suele ser un privilegio que se gana al final, no al principio. Vemos a través del hielo, no dentro de él. Philby se removió junto al fuego, con la voz ronca. Te lo dije, lo dejé con vida. Si hubiera sabido, hubiera adivinado que pretendía hacerme daño. La señorita Marple interrumpió suavemente. Sí, lo dejaste. Pero no solo, señor Philby. Eso es lo importante. Cray se giró bruscamente.
¿Tiene pruebas? Tengo buen gusto, dijo, y memoria para el tono. El violín, por ejemplo, suena distinto según quien lo toque. El temblor de una mano, la contención de la otra, y señaló el instrumento, fue afinado por alguien que le tenía miedo, no que lo amaba. El doctor Haydock frunció el ceño. Miedo. ¿Por qué temer a un instrumento? Porque, el doctor dijo, puede revelar la verdad del tacto. Se puede disfrazar una voz, una mirada, pero jamás un sonido. Este violín fue tocado por una mano demasiado cuidadosa, demasiado distante, como si obedeciera en lugar de crear arte. Ese no es el tacto del hombre que murió. Hubo una pausa. El viento volvió a azotar las paredes con un largo y cansado suspiro. La señora Larkin susurró, «¿Entonces quién?» La mirada de Miss Marple se posó en ella con silenciosa compasión. Alguien que deseaba que la historia terminara donde había comenzado, en el vestíbulo, en silencio, bajo la ilusión del perdón. Cray dio un paso al frente. ¿Crees que era la propia mujer? No, el inspector dijo en voz baja. Las mujeres rara vez matan para encontrar paz. Lo soportan. Sus palabras parecieron caer al fuego como cenizas. Todas las miradas se volvieron hacia el jardinero, Owen Briggs, que había fallecido. «No lo toqué», exclamó. «Lo juro. Solo lo vi hundirse. Pensé que había sido un accidente». La mirada de Miss Marple se detuvo. «Y después fuiste a buscar la linterna, pero no llamaste a la gente». «¿Por qué?» dudó. «Porque me dijeron que no lo hiciera. Porque alguien dijo que arruinaría todo lo relacionado con el concierto, el buen nombre del pueblo». Cray se puso rígido. «¿Quién te dijo eso?» Briggs parecía abatido. «La señora Clement, señor, dijo que era mejor esperar hasta la mañana para asegurarse de los hechos». Añadió que ya había habido suficientes chismes en el invierno pasado. Un murmullo recorrió la sala. La esposa del vicario, que ahora estaba en la puerta, alzó la barbilla. «Solo le pedí que buscara ayuda discretamente», dijo con voz temblorosa de indignación. «No sabía que era grave. ¿Cómo iba a saberlo? El hombre ya se había ahogado». La señorita Marple la miró con amabilidad. «En efecto, pero usted sospechaba que no había sido un accidente, y ese es el comienzo de la culpa, señora Clement. No de la acción, sino del reconocimiento». La irritación de Cray se transformó en cansancio, así que el ahogamiento no fue autoinfligido. «Quizás lo envenenaron primero». «Posiblemente», dijo la señorita Marple. «Pero la morfina no era para matarlo, sino para estabilizar. Se le administró demasiada, no por él, sino por alguien que creía que la bondad era más segura que la crueldad». Su mirada se dirigió de nuevo a Philby. «Conocías su debilidad, ¿verdad? El temblor. Le tuviste lástima suficiente como para ayudarle a tocar una última vez». El rostro de Philby se contrajo, entre el dolor y el alivio. Solo quería calmarlo. Dijo que la música era su disculpa, que si la tocaba bien, ella lo perdonaría. No podía dejar de temblar. «Pensé que sería una muestra de misericordia». La voz de la señora Larkin se elevó, estrangulada. «¿Piedad? Lo mataste con piedad». Philby se cubrió el rostro con las manos. «Cuando vaciló, lo dejé. Pensé que se dormiría. Pero debió de irse al estanque. Decía que el páramo siempre escuchaba mejor que la gente». Cray se dejó caer pesadamente sobre la mesa, dejando su libreta, así que fue una sobredosis. Accidental. Ningún asesino, solo tristeza. Pero la señorita Marple negó suavemente con la cabeza. «No del todo. Todavía queda el asunto de la carta, la citación para ir al estanque. Ni él ni ella la escribieron, y sin ella, él no habría salido a la noche». El inspector frunció el ceño. «Entonces, ¿quién lo hizo?» Sus ojos se posaron en la señora Clement.
Alguien que deseaba que el pueblo recuperara su equilibrio y que temía el escándalo de otro concierto navideño que termina en desgracia. Una carta en una mano, un sentido del deber en la otra. Creo que el término es gestión moral. La habitación quedó en silencio. La mano de la esposa del vicario temblaba sobre la taza de té. No puedes pensar. El tono de la señorita Marple se mantuvo apacible. Creo que querías evitar una escena, querida. Lo invitaste a reunirse con ella en privado, pensando que se despedirán pacíficamente. Pero la dosis que le sugeriste al señor Philby, la justa para estabilizar, ¿no es así? Resultó ser mucho más decisiva. La señora Clement se dejó caer lentamente en una silla. Estaba tan alterado, susurró. Todos mirando, todos juzgando. Pensé que si pudieran terminar con esto en silencio, sería un gesto amable. El rostro de Grace se había endurecido de nuevo, pero su voz era más suave que antes. Una bondad fatal, señora Clement. Miss Marple miró hacia la ventana, donde la primera luz del alba acariciaba el cristal. Rara vez vemos el daño que causa nuestra propia misericordia, dijo en voz baja. La llamamos bondad porque hace menos ruido que la crueldad. No hubo más protestas. El fuego se había reducido a brasas. La habitación estaba oscura y silenciosa. Philby permanecía sentado, mirando fijamente el violín, la señora Larkin, el suelo y la esposa del vicario, sus manos entrelazadas. Afuera, la tormenta por fin había amainado la nieve, yacía lisa de nuevo, borrando huellas y distinciones por igual. Tras la marcha de la señora Clement por parte del inspector, la señorita Marple permaneció junto a la ventana, observando cómo el amanecer se dibujaba sobre el páramo. El sol nacía pálido e incierto, como una tímida confesión. El violín seguía sobre la mesa, ahora en silencio, pero en su tenue brillo vislumbra todo el orgullo y la compasión, la actuación y el remordimiento de la historia, entrelazados hasta el punto de que resultaba imposible discernir qué nota había dado comienzo a la melodía. Cuando el agente regresó para cerrar la puerta, la señorita Marple habló una vez más, casi para sí misma. «¿Cuántas vidas?», dijo, «se pierden sintonizando la música equivocada». Luego recogió su chal y salió al sendero que se enlució, donde la campana de la iglesia comenzó su primer tañido sereno del día, ni luto ni triunfo, solo el lento retorno del tiempo ordinario.